En el siglo XV, en una región remota de Europa, vivió un príncipe que se hizo conocido por su crueldad. Vlad III, también llamado Vlad Drácula o Vlad el Empalador, fue el gobernante de Valaquia, un pequeño territorio que hoy forma parte de Rumania. Su vida, marcada por batallas y brutalidad, inspiró a una de las figuras más icónicas de la literatura gótica, el conde Drácula de Bram Stoker. Para comprender la ascensión y el legado de Vlad III, es esencial considerar el contexto histórico de su época. En el siglo XV, Valaquia ocupaba una posición estratégica entre el Reino de Hungría al norte y el Imperio Otomano al sur. Esta ubicación convertía a Valaquia en un campo de batalla constante entre estas dos potencias, y los voivodas, príncipes de la región, debían navegar cuidadosamente sus lealtades para consolidar el poder. Vlad, descendiente de Vlad II Drácula, nació entre 1428 y 1431, en una época caracterizada por intensos conflictos entre los reinos cristianos de los Balcanes y el Imperio Otomano, que buscaba expandir su dominio en la región. Creció en el seno de la aristocracia de Valaquia, conocida como los boyardos. La sociedad valaca se componía de tres clases principales: los campesinos, que trabajaban la tierra y sostenían la economía agrícola; los boyardos, que eran la nobleza con poder político; y el príncipe, conocido como voivoda, en la cima de la jerarquía social. Ellos no solo lideraban el gobierno, sino que también desempeñaban un papel crucial en la defensa del territorio contra los invasores, especialmente durante los constantes conflictos con el Imperio Otomano. El voivoda era responsable de mantener el orden, administrar justicia y comandar los ejércitos en tiempos de guerra, siendo una figura central para la estabilidad y la supervivencia de Valaquia. Sin embargo, la sucesión al trono en Valaquia no seguía un camino definido. A diferencia de otras monarquías, donde generalmente el heredero mayor asumía el trono, en Valaquia la ascensión al poder estaba a menudo marcada por disputas feroces entre los miembros de la nobleza e incluso dentro de la propia familia real. Aunque los gobernantes legítimos debían ser de la línea real, descendientes de Básara I, pocos mantenían el poder por mucho tiempo. Las usurpaciones eran comunes, involucrando a hermanos, primos e hijos bastardos. Las principales facciones rivales eran los Draculesti y los Danesti. En la práctica, la sucesión dependía de quién lograra mantener el apoyo de aliados externos, dado que Valaquia estaba presionada entre reinos más grandes y poderosos. Para comprender a Vlad el Empalador, es imprescindible examinar las acciones de su padre. Las decisiones de Vlad II, sus alianzas y enemistades, así como la terrible forma en que murió, influyeron profundamente en el carácter de su hijo, moldeando las decisiones extremas que tomaría a lo largo de su vida. Para convertirse en voivoda, Vlad II buscó el apoyo de las potencias de Europa Central, especialmente del Reino de Hungría. Fue en este contexto que surgió el famoso nombre Drácul, que significa dragón. La Orden del Dragón, una orden caballeresca cristiana creada por Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y posteriormente sacro emperador romano, tenía como objetivo principal defender la cristiandad contra los turcos otomanos. Vlad II, aliado de Segismundo, fue aceptado en la orden, lo que fortaleció su posición política y le otorgó mayor prestigio entre los líderes cristianos de la región. Vlad II se hizo conocido como Drácul, un título que se extendió a sus hijos en la forma de Draculea o Drácula. Sus descendientes serían conocidos como los Draculesti. Sin embargo, después de la muerte del rey Segismundo de Hungría en 1437 y el consecuente debilitamiento del reino, Vlad II cambió su estrategia. Volvió su atención hacia el sur, buscando una alianza con los turcos otomanos como forma de garantizar su posición y seguridad. Así,
Vlad II viajó a la capital otomana para rendir homenaje al sultán Murad II. Allí, acordó pagar un tributo anual y proporcionar apoyo militar a los otomanos en su próxima ofensiva contra Hungría. La alianza con los otomanos puede parecer contradictoria a los juramentos de defender la cristiandad, pero esa era la dura realidad de gobernar Valaquia. Mantenerse en el poder, garantizar el apoyo de los boyardos y proteger a los campesinos de una invasión exigía un delicado equilibrio, donde cada decisión podría tener consecuencias devastadoras. Desafiar abiertamente al sultán significaba arriesgarse a una invasión de Valaquia, lo que resultaría en la muerte de miles de valacos, su esclavización y la sustitución de Vlad por un boyardo dispuesto a cumplir con los deseos del Imperio Otomano. De esta forma, Vlad II intentó mantener un equilibrio entre los intereses de ambos lados. Sin embargo, después de haber dado apoyo a una ofensiva otomana contra Transilvania, fue visitado por una figura prominente de la época, Juan Corvino, más conocido como Juan Hunyadi. Este influyente noble húngaro, principal adversario de la expansión otomana, usó su poder para devolver Valaquia al control húngaro, empleando una mezcla de incentivos y amenazas. Después de usar su influencia para traer Valaquia de vuelta al control húngaro, Hunyadi recibió el apoyo de Vlad II durante la invasión otomana a Transilvania. Con la derrota de los otomanos, el sultán se enfureció y exigió que Vlad se presentara en Edirne para dar explicaciones. Desobedecer esta orden significaba invitar a los otomanos a invadir Valaquia. Así, en 1442, Vlad partió hacia Edirne, donde fue capturado inmediatamente y encarcelado por el sultán junto con sus dos hijos jóvenes, Vlad, de 11 años, y Radu, de 8. Vlad II era plenamente consciente de los riesgos de ponerse en manos del sultán, por lo que dejó a su hijo mayor, Mircea II, gobernando en su ausencia. Con solo 15 años, Mircea II se encontraba en una posición delicada, incapaz de apoyar a Hungría contra el sultán, debido al cautiverio de su padre y hermanos a manos de los otomanos. Como resultado, Hunyadi invadió Valaquia, depuso a Mircea II y colocó al primo de Vlad II, Basarab, como voivoda de Valaquia a cambio de su apoyo a Hungría. Después de aproximadamente un año, Vlad II fue liberado por los otomanos y regresó a Valaquia para reasumir el trono, recuperando el título de voivoda con el apoyo de su hijo Mircea y de la facción boyarda que se mantuvo leal. Sin embargo, Vlad II se vio obligado a dejar a sus dos hijos menores como rehenes del sultán, donde permanecieron durante 5 años. La educación de Vlad y Radu como príncipes continuó bajo la supervisión de los otomanos, quienes los preparaban para convertirse en vasallos leales cuando alcanzaran la mayoría de edad. No hubo ningún intento de convertirlos al islamismo, pues eso sería contraproducente para los intereses otomanos. Preferían formar príncipes cristianos subordinados, capaces de gobernar sus principados de manera que garantizaran tributos, productos y esclavos al sultán. Durante este periodo, Vlad se volvió fluido en turco y estableció contacto con el futuro sultán Mehmed II, quien, algunos años después, se convertiría en su gran enemigo. Durante el periodo de cautiverio, Vlad y Radu comenzaron a distanciarse, influenciados por intrigas y por el trato preferencial que Radu recibía de Mehmed. Mientras Vlad desarrollaba una aversión creciente hacia los turcos, Radu, por otro lado, se acercaba cada vez más a ellos. En 1447, Vlad II formó una nueva alianza con el sultán, negociando los términos que involucraban el destino de sus hijos que aún estaban bajo la custodia del Imperio Otomano. Esta nueva alianza enfureció a Juan Hunyadi, quien decidió invadir Valaquia con el objetivo de deponer a Vlad II y sustituirlo por un voivoda que apoyara los intereses húngaros. En este contexto,
la facción de los boyardos valacos que se oponía al gobierno de Vlad aprovechó la oportunidad para rebelarse. La facción de los Danesht capturó al hijo mayor de Vlad Dracul, Mircea II, y cruelmente le quemaron los ojos con hierros al rojo vivo antes de enterrarlo vivo. Vlad Dracul logró huir de Targoviste, dirigiéndose hacia el sur, en dirección al Danubio, tal vez con la intención de alcanzar a los turcos, pero fue capturado y asesinado por Vladislav II. Tras la muerte de Vlad II, Hunyadi asumió temporalmente el control de Valaquia. Sin embargo, en lugar de gobernar directamente, recompensó a los boyardos prohúngaros que lo habían apoyado, colocando a Vladislav II en el poder. Tras la muerte de Vlad Dracul, un leal sirviente llamado Kazan llevó la espada del príncipe fallecido y su collar con la insignia de la Orden del Dragón al joven Vlad Drácula. Kazan también relató con detalle cómo su padre y su hermano fueron asesinados. Se dice que, en ese momento, Drácula juró vengarse y matar personalmente a Vladislav. A principios de 1448, el sultán Murad II liberó al joven Vlad Drácula para que pudiera reclamar el trono valaco y traer a su pueblo de vuelta bajo el control otomano. Sin embargo, esto parecía altamente improbable, ya que tenía pocos soldados, poco dinero y ningún poder. Con unos 17 años, Vlad había estado alejado de Valaquia durante unos 5 o 6 años, lo que lo dejaba sin la red de influencias políticas necesaria para reclamar el trono. No obstante, surgió una oportunidad en octubre de 1448. En ese periodo, húngaros, alemanes, bohemios y valacos, liderados por Vladislav II, se enfrentaron a los otomanos en una gran batalla en el campo de Kosovo. Hunyadi esperaba derrotar a las fuerzas otomanas y poner fin a las constantes invasiones, pero los cristianos terminaron siendo derrotados en la batalla. Mientras Vladislav todavía estaba a cientos de kilómetros de distancia, Drácula llegó a Targoviste con una pequeña fuerza de caballeros, proporcionada o al menos financiada por los otomanos. Allí reclamó el trono e intentó capturar a Vladislav a su regreso, pero sus hombres fracasaron. Logrando escapar, Vladislav reunió a las tropas y marchó contra el joven usurpador. Vlad fue derrotado en batalla y huyó, gobernando por solo 2 o 3 meses. Sin otras opciones, huyó nuevamente a territorio otomano. Sin embargo, tras la derrota de los húngaros en la guerra contra el Imperio Otomano, Vladislav intentó negociar con el sultán para eliminar al joven usurpador de una vez por todas. Sintiendo que su vida estaba en peligro, Drácula huyó a Moldavia, donde estaba a salvo de las interferencias húngaras y otomanas. Al llegar a Moldavia, Drácula quedó bajo la protección de Bogdan II, que era su pariente por matrimonio. Bogdan tenía un hijo llamado Esteban, que se convertiría en Esteban el Grande, con quien Vlad formó una fuerte amistad. Durante ese periodo, Drácula luchó junto a Esteban y Bogdan contra las fuerzas polacas. No obstante, su estancia en Moldavia llegó a su fin en octubre de 1451, cuando Bogdan II fue asesinado y depuesto por su hermano, Petru Arón. Vlad y Esteban huyeron a Transilvania, una tierra peligrosa, pues estaba gobernada por Hunyadi, pero no tenían otras opciones. Desde allí huyeron a la ciudad sajona de Brashov, pero Hunyadi y Vladislav se enteraron de que Drácula estaba en la región, lo que lo obligó a buscar refugio en Sibiu, otra ciudad sajona que le ofreció asilo. Con el tiempo, Hunyadi comenzó a sospechar del creciente alineamiento de Vladislav con los turcos y empezó a investigar sus acciones. Al descubrir que Vladislav enviaría una delegación de boyardos para felicitar al nuevo sultán Mehmed por su ascenso al trono, Hunyadi preparó un ataque en las fortalezas de Fagarash y Amlash, que pertenecían al príncipe valaco. Estas eran rutas cruciales para Transilvania,
y Hunyadi no permitiría que quedaran en manos de Vladislav. Tras la conquista, consideró que Vlad Drácula sería la elección ideal para sustituir a Vladislav, especialmente debido al odio que Drácula sentía por los turcos. Puede parecer inesperado que Drácula se reuniera y reconciliara con Hunyadi, el hombre responsable de la caída y muerte de su padre y hermano. Sin embargo, Drácula estaba decidido a tomar el trono y aún más, a vengarse de Vladislav y de los nobles que perpetraron esos actos terribles. Y para recuperar el trono, necesitaría el apoyo húngaro. Vlad Drácula aceptó del rey de Hungría la responsabilidad de la defensa de la frontera de Transilvania. Esta era una función que su padre ya había desempeñado para Hungría, pero ahora, en 1451, la frontera de Transilvania estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más peligroso. En mayo de 1453, el nuevo sultán Mehmed II, con solo 21 años, realizó una de las conquistas más significativas de la historia al tomar Constantinopla, poniendo fin al Imperio Bizantino. Esta victoria marcó el inicio de una nueva era para el Imperio Otomano, que se consolidó como una de las potencias más formidables de la región. Tras esta conquista monumental, Mehmed rápidamente volvió su atención hacia el resto de los Balcanes, decidido a expandir el dominio otomano sobre esta región estratégica. Con una ambición implacable y una visión de un imperio unificado, comenzó a orquestar campañas militares para someter a las diversas naciones balcánicas bajo su control. Ante la fuerza avasalladora de los otomanos, Vladislav II se acercó aún más a los turcos, haciendo nuevas ofertas al sultán, acordando que los ejércitos de Mehmed podrían marchar a través de toda Valaquia. En 1455, Mehmed comenzó a reunir tropas y suministros en las orillas del Danubio. Sus ejércitos ya controlaban el sur de Serbia, pero ahora su objetivo era Belgrado. La posición estratégica de Belgrado era de suma importancia. Si la ciudad caía, abriría el camino para que la flota y el ejército otomano pudieran avanzar hacia Buda y eventualmente hacia Viena. Hunyadi lideró la organización de la defensa de Belgrado, convocando todos los barcos y hombres que pudo, pero los valacos, bajo el mando de Vladislav, ahora aliados con los turcos, realizaban incursiones en Transilvania, capturando y eliminando a las tropas que servían a Hungría. Años de tensión y negociaciones marcaron la relación entre Hunyadi y Vladislav. Sin embargo, en 1456, cuando los valacos instigaron una rebelión contra Hungría en Fogarach, las esperanzas de una alianza y paz llegaron a su fin. Finalmente, Hunyadi accedió a concederle a Vlad Drácula lo que había anhelado durante tanto tiempo: el apoyo húngaro para recuperar el trono de Valaquia. En junio de 1456, Drácula partió, atravesando los Cárpatos en dirección a Bran, con una pequeña fuerza de boyardos exiliados y mercenarios húngaros, decidido a tomar el trono y vengarse. Drácula comenzó a reunir el apoyo de los boyardos valacos, especialmente de aquellos de la facción de su padre, y de todos los descontentos con el creciente apoyo de Vladislav a los otomanos. En menos de un mes, tras recorrer valles y fortalezas, desde las montañas del norte hasta las llanuras del sur, se había fortalecido lo suficiente como para enfrentarse al asesino de su padre y de su hermano mayor. Drácula finalmente alcanzó a Vladislav en las cercanías de Targoviste y acorraló a su enemigo. Frente a los ejércitos, Drácula le hizo a Vladislav una oferta: un duelo mortal, un combate individual en el cual el vencedor tomaría toda Valaquia. Drácula no necesitaba hacer esto. Podría haber ordenado a sus hombres que mataran a Vladislav o simplemente capturarlo y luego ejecutarlo. Pero para Vlad Drácula, el honor exigía que enfrentara a su enemigo cara a cara. Además, una victoria en duelo demostraría a todos que Dios
estaba de su lado. Era una declaración audaz para los boyardos que lo observaban, dejando claro que Vlad no era un débil que delegaba su trabajo sucio. También evidenciaba que era un guerrero, no solo un político, y que no vacilaba en derramar sangre. Drácula derrotó a su enemigo, demostrando a todos que era fuerte y favorecido por Dios, vengando así los asesinatos de su padre y hermano. Como muchos líderes de la época, es posible que el cuerpo de Vladislav II haya sido enterrado en un lugar desconocido, sin honores, especialmente si Vlad III quería evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de veneración para simpatizantes. Con Valaquia ahora aliada con Hungría, Juan Hunyadi pudo mover sus fuerzas de Transilvania a Belgrado, mientras que Mehmed tuvo que mantener algunas de sus propias tropas custodiando el Danubio contra ataques valacos. Mientras tanto, los turcos ya habían iniciado el asedio de Belgrado, bombardeando las murallas con un gran número de cañones. El ataque de Hunyadi al ejército del sultán fue implacable, resultando en una victoria espectacular e inesperada que obligó a Mehmed a retroceder hasta Sofía. No soportando la vergüenza de la derrota, el sultán, en su furia, ordenó la ejecución de varios de sus generales. Esta gloriosa victoria, sin embargo, se vio empañada por la muerte de Juan Hunyadi, quien algún tiempo después sucumbió a una plaga que azotó la ciudad, ya devastada en los días posteriores a la victoria. Así, Hungría perdió a su mayor soldado, y la cristiandad a su más firme defensor, mientras que Vlad Drácula perdió al gran señor que antes había sido su enemigo, pero que se había convertido en su más fuerte aliado. En agosto de 1456, Drácula fue formalmente elegido por el Consejo Superior de los Boyardos y confirmado en la Catedral de Targoviste con el título de Príncipe Gobernante de Hungro-Valaquia y de los ducados de Amlash y Fogarash. Como voivoda, Drácula inició sus esfuerzos en diplomacia, escribiendo a los alcaldes de las principales ciudades de Transilvania. Además, se dedicó a debilitar el gobierno del usurpador moldavo, Petru Arón, con la intención de colocar a su primo Esteban en el trono de Moldavia. Esto no solo era un acto de lealtad familiar, sino que también respondía a los intereses estratégicos de Drácula, al distanciar Moldavia de los otomanos y atraerla a la esfera de influencia húngara, junto con Valaquia. En 1457, al frente de 6.000 soldados valacos, cortesía de Drácula, Esteban se enfrentó y derrotó a su tío, el asesino y usurpador de su padre, siendo coronado príncipe de Moldavia. En ese momento, parecía el primer gran éxito de Drácula, y de hecho lo fue. Pero Esteban tendría un reinado mucho más largo y grandioso que su primo. Drácula había actuado bien, pero Hungría aún se estaba recuperando de la muerte de Hunyadi, y el peligro de nuevos ataques otomanos era real. Valaquia no podía permitirse desafiar abiertamente a los turcos. Cuando Mehmed II envió embajadores a Targoviste, Vlad se vio obligado a aceptar un tributo anual de 2.000 ducados de oro, una suma considerable, pero, aún peor, fue la obligación de permitir el paso de los ejércitos otomanos por Valaquia para que pudieran atacar a los húngaros en Transilvania. A cambio, los otomanos reconocieron a Drácula como gobernante legítimo, prometiendo no socavar su gobierno ni invadir para colocar a otro boyardo valaco en el trono. De esta forma, logró ganar tiempo al firmar acuerdos diplomáticos con sus vecinos, Hungría, Moldavia y los otomanos, lo que le permitió dedicarse a Valaquia. Durante su reinado, reparó y amplió el castillo de Poenari, una fortaleza situada en lo alto de un acantilado empinado en las montañas. Las reglas de los acuerdos con los húngaros y turcos prohibían la construcción de tales fortalezas, pero Vlad las construyó de todos modos. Necesitaba lugares seguros y estaba dispuesto a desafiar a sus señores que, por ahora, aún necesitaban su fuerza. También necesitaba proyectar su poder en las llanuras, y así
fundó la fortaleza de Bucarest en junio de 1458. Drácula no solo fundó Bucarest, uniendo varias aldeas de la región, sino que también fortificó el cercano monasterio de Snagov y construyó una serie de pequeñas fortalezas a lo largo de las llanuras y ríos. Fortificar monasterios en los Balcanes no era inusual, y estas defensas se levantaron no solo para proteger a Valaquia de los otomanos al otro lado del Danubio, sino también para enfrentar a los enemigos internos. Drácula no quería ser otro gobernante de corta duración. No quería dejar Valaquia en manos de un títere de los otomanos o de los húngaros. De hecho, desde el comienzo de su gobierno, enfrentó rebeliones de los boyardos simpatizantes de Vladislav. Drácula entonces inició una gran purga de los boyardos. Como dicen, un tirano debe cometer todas sus atrocidades de una vez y dejarlas atrás, en lugar de arrastrarlas durante todo su reinado. Sin duda, Vlad hizo lo mejor en este sentido. Fue en ese momento que comenzó a realizar los actos que le darían su famoso sobrenombre. Primero, sus hombres emboscaron al líder de los boyardos opositores y lo empalaron junto con toda su familia. Este acto extremo dejó en claro a los boyardos que cualquiera que osara desafiarlo sufriría severas consecuencias. Aunque parecía que la lucha por el poder había concluido y que todo estaba bajo control, Vlad tenía otros planes. Invitó a los boyardos que conspiraban en secreto para derrocarlo a participar en las celebraciones de Pascua en la capital. Alrededor de 200 boyardos, acompañados por sus familias, asistieron a la convocatoria. Después de la comida en el salón de banquetes del palacio, los boyardos y sus esposas fueron apresados por los hombres de Drácula, arrastrados por las puertas y empalados en masa fuera de las murallas de la ciudad. El empalamiento en masa era un medio para aterrorizar a los sobrevivientes, sus enemigos e incluso sus aliados. Era un mensaje claro de que Vlad Drácula no debía ser subestimado. Vlad no empaló a los niños ni a los hijos de los boyardos. En su lugar, los llevó al castillo de Poenari, donde fueron forzados a trabajar como esclavos, quemando ladrillos y cargándolos montaña arriba para construir torres y murallas. Además, reemplazó a gran parte de la antigua aristocracia por hombres nuevos y leales a él, otorgando las tierras confiscadas de los boyardos a seguidores de origen humilde. Además, creó una nueva clase de oficiales militares, formada por soldados campesinos que se distinguieron en el campo de batalla, hombres en quienes podía confiar plenamente en combate y que debían su reciente ascenso social a Vlad III. Vlad también brindó un generoso apoyo a la Iglesia Ortodoxa rumana, otorgándoles inmunidad fiscal y otros privilegios, especialmente a los monasterios. A cambio, esperaba que la Iglesia actuara como su voz entre el pueblo, expandiendo sus propiedades. Vlad mostró un especial interés en el monasterio de Snagov, ubicado en un lago a pocos kilómetros de Bucarest. Según los rumores, este lugar es donde está enterrado el cuerpo de Vlad, aunque nadie lo sabe con certeza. Con sus aliados externos asegurados, sus enemigos internos purgados y reprimidos, y sus reformas en marcha, Vlad, en 1459, repentinamente se negó a pagar el tributo acordado a Mehmed. A cambio de la paz, los valacos estaban obligados a pagar una suma cuidadosamente calculada de dinero y cantidades específicas de granos y animales a Constantinopla. Las tierras bajas, especialmente, eran tan productivas que los turcos veían a Valaquia principalmente como un gran granero. También existía el devshirme, conocido como el impuesto de sangre. Se llevaban a jóvenes de las tierras conquistadas y los obligaban a servir militarmente bajo el mando del sultán, dándoles el nombre de yeniseri o nuevas tropas, que luego serían conocidos como jenízaros. Este sistema permitía al sultán centralizar su poder militar sin depender únicamente de sus señores regionales para reclutar tropas. Sin embargo, el devshirme era un mal terrible.
niños de entre 8 y 10 años eran arrancados de sus familias y sometidos al poder otomano. En 1459, Vlad Drácula dijo basta. Después de que Vlad Drácula se negó a seguir pagando tributos, los turcos comenzaron a lanzar incursiones en Valaquia a través del Danubio, buscando saqueos y capturando a campesinos valacos. Los mercados de esclavos otomanos eran notorios por su preferencia por niños, y Vlad el Empalador respondía a esto con medidas extremadamente severas. Cuando capturaba a estos invasores, los condenaba a la muerte por empalamiento. En represalia, el sultán otomano ejecutó brutalmente a uno de los pocos aliados de Vlad, lo que provocó una rápida escalada de tensiones. En medio de este clima de hostilidad, el sultán envió emisarios otomanos a la corte de Vlad. Los enviados fueron instruidos a quitarse sus turbantes como señal de respeto, pero ellos explicaron que en su cultura el turbante no era equivalente al sombrero usado por los cristianos y que, según sus costumbres, nunca debían retirarlo. Vlad, entonces, ordenó que se clavaran estacas en sus cabezas, fijando los turbantes de forma permanente. Con las relaciones ya deterioradas, cualquier posibilidad de acuerdo parecía remota. Sin embargo, las comunicaciones entre Vlad y el sultán continuaron, y Mehmed intentó atraer a Vlad a una trampa, sugiriendo un encuentro en el fuerte de Giurgiu, en el Danubio. Vlad, previendo la emboscada, envió un grupo de señuelo, y cuando los otomanos atacaron, fueron sorprendidos por una contraemboscada de las fuerzas valacas. Disfrazado de oficial otomano, Vlad se infiltró en el fuerte junto a sus hombres, donde rápidamente dominaron a la guarnición turca y aseguraron la victoria. Durante el invierno de 1461 a 1462, Vlad llevó a cabo incursiones rápidas y devastadoras a través del Danubio, golpeando profundamente la Bulgaria otomana, destruyendo fortalezas y creando caos en las líneas enemigas. En febrero de 1462, Vlad escribió al rey húngaro Matías Corvino, relatando sus acciones y mencionando que había eliminado a miles de turcos y búlgaros. Para reforzar sus palabras, envió sacos que contenían cabezas, narices y orejas de sus enemigos como prueba. En respuesta, un ejército otomano de 18.000 hombres tomó Braila, un importante puerto en el Danubio. Aunque Vlad logró vencer a los otomanos en una batalla importante, la guerra estaba lejos de terminar. El sultán Mehmed II, decidido a someter a Valaquia de una vez por todas, reunió un ejército masivo para la invasión final. Con un ejército inmenso, compuesto por 90.000 soldados, incluidos búlgaros, serbios y anatolios, los otomanos se acercaron a Valaquia con una fuerza aplastante. Trajeron consigo 120 cañones, una ventaja significativa que prácticamente selló el destino de la región. La disparidad numérica y la superioridad militar otomana eran evidentes. Valaquia, tras las purgas de Vlad y sus reformas organizativas, había perdido gran parte de su élite, y muchos de los boyardos que se oponían a él habían huido a Transilvania, dejando al principado debilitado. En este escenario desolador, Valaquia contaba con solo 10.000 caballeros, mientras que el resto de las fuerzas de Vlad estaba compuesto por campesinos reclutados apresuradamente, sumando cerca de 20.000 soldados. La única esperanza de Valaquia sería la obtención de aliados, pero ningún apoyo externo se materializó, dejando a Vlad y su ejército por su cuenta. Los otomanos, decididos a conquistar Valaquia, movilizaron una flota del Mar Negro para transportar su vasto ejército por el Danubio. Vlad luchó con todas sus fuerzas para impedir la travesía, resistiendo los ataques iniciales. Sin embargo, la artillería otomana, con sus poderosos cañones, causó estragos devastadores en las posiciones valacas en la margen norte del río. Los otomanos, entonces, comenzaron a cruzar artillería ligera en su primer ataque, y los soldados turcos
rápidamente cavaron trincheras para defenderse contra los incesantes ataques de caballería de Vlad, quien intentaba desesperadamente empujarlos de vuelta al río. Inspirado por las tácticas de los husitas en Bohemia y las estrategias de Hunyadi contra los otomanos, Vlad utilizó carros de guerra, equipados con soldados armados con las primeras armas de fuego. La batalla fue encarnizada, y la artillería otomana desempeñó un papel crucial en el desarrollo de los eventos. Eventualmente, toda la infantería otomana, incluidos los jenízaros, cruzó el río, y el inmenso ejército comenzó su marcha hacia la capital Valaka, Targovishte. Junto a Mehmed estaba Radu, observando con frialdad el campo de batalla que pronto se teñiría de sangre. El sultán había llevado consigo al hermano menor de Vlad para colocarlo en el trono de Valaquia. Incapaz de enfrentar a los otomanos en una batalla campal, Vlad optó por una despiadada estrategia de guerrilla. Incendió almacenes de grano y cosechas, contaminó pozos, desvió ríos para crear pantanos y trasladó al ganado y a los campesinos hacia el norte. Con el avance otomano obstaculizado por la falta de agua durante el calor abrasador de junio, la marcha se volvió lenta y peligrosa a través de los densos bosques. Los turcos fueron emboscados repetidamente y el ejército de campesinos de Vlad cavó grandes trampas, cubiertas para eliminar a los soldados enemigos. Su estrategia funcionó. Los soldados otomanos comenzaron a sufrir de deshidratación severa y las enfermedades se propagaron rápidamente por el campamento, ralentizando aún más su avance. A pesar de los tormentos infligidos por el ejército valaco, el peso del número y la determinación del sultán Mehmed continuaron impulsando a los otomanos hacia las tierras altas y la capital. Vlad, conociendo bien a su enemigo y consciente de que no podría eliminar a todo el ejército otomano, decidió capturar a los oficiales enemigos para que revelaran la ubicación del campamento del sultán. La noche del 17 de junio, Vlad reunió a su mejor caballería, compuesta por entre 7.000 y 10.000 hombres, y lideró un audaz ataque nocturno, conocido como la Batalla Nocturna de Targovishte. Portando antorchas encendidas, los soldados de Vlad lanzaron flechas y asestaron golpes feroces contra los turcos, avanzando cada vez más hacia la suntuosa tienda del sultán. Al entrar en la tienda, los hombres arrastraron a los ocupantes afuera, solo para descubrir que no era la tienda del sultán, sino la de 2 visires que fueron ejecutados de inmediato. Cuando Vlad finalmente localizó la tienda de Mehmed, estaba rodeada por los jenízaros del sultán, que disparaban sus armas de fuego y flechas contra los valacos, obligándolos a retroceder y dejar la acometida. Se estima que los otomanos perdieron alrededor de 15.000 hombres, mientras que los valacos sufrieron alrededor de 5.000 bajas, la mayoría durante la retirada. Vlad había estado muy cerca de su objetivo, pero no fue suficiente para eliminar al sultán. Después de organizar sus tropas, Mehmed II avanzó hacia las murallas de Targovishte, cuyas defensas habían sido fortificadas por Vlad. El sultán, quizás ya considerando una retirada para evitar más pérdidas debido a la sed y las enfermedades durante un asedio prolongado, fue confrontado por una visión aterradora. Un bosque de 20.000 turcos empalados que se extendía por 3 kilómetros fuera de la ciudad. Este espectáculo macabro fue suficiente para finalmente obligar a los otomanos a retirarse. Vlad, aprovechando el momento, logró otra victoria al empujar a los enemigos de vuelta a través del Danubio. Sin embargo, su país estaba devastado por los ataques y su pueblo al borde del colapso. Lo que los otomanos no lograron por la fuerza, lo conseguirían por la astucia, y esto llevaría a la caída de Vlad. Cuando Mehmed II retiró sus tropas de Valaquia, dejó atrás al hermano menor de Vlad, Radu, con el apoyo de un pequeño contingente otomano. Radu
prometiendo paz y prosperidad bajo su mando, comenzó a atraer a las facciones valacas descontentas que Vlad había alienado a lo largo de los años. El juego de poder cambió rápidamente y el apoyo político de Vlad se evaporó. Sin fuerzas suficientes para enfrentar al creciente ejército de Radu, Vlad se vio obligado a huir. Radu III asumió el trono como voivoda de Valaquia, mientras su ejército perseguía a Vlad de castillo en castillo. Vlad, sin embargo, logró escapar a Transilvania, donde recibió noticias de Matías Corvino, quien prometió encontrarse con él y posiblemente proporcionar tropas húngaras para ayudarlo a recuperar su trono. Desesperado y sin muchas opciones, Vlad confió en Matías, pero terminó siendo traicionado y capturado en nombre del rey. Sin embargo, su captura no resultó en una terrible prisión. Los húngaros consideraron útil mantener a un rival al trono valaco bajo su control para alentar al gobernante actual a comportarse. Vlad incluso fue honrado con una posición en el ejército húngaro y se le ofreció en matrimonio a una princesa de la familia real húngara, a cambio de su conversión al catolicismo. Mientras Vlad permanecía bajo la vigilancia húngara, el escenario en Valaquia continuaba cambiando drásticamente. Bajo el mando de Radu III, Valaquia, apoyada por los otomanos, entró en conflicto con Moldavia, liderada por Esteban el Grande. En una batalla decisiva, Esteban derrotó a Radu, quien, apodado como cobarde, huyó en desesperación, abandonando su tesoro, sus estandartes y, sorprendentemente, a su esposa e hija. Humillado por la derrota, Radu sucumbió a una enfermedad y murió, permitiendo que Basarab III, con apoyo otomano, tomara el trono de Valaquia. Mientras tanto, en Hungría, Vlad Drácula comenzaba a preparar su regreso. Para garantizar el apoyo húngaro, se casó con Ilona, hija de su antiguo aliado Michael Szilágyi, quien también era prima del rey Matías Corvino. Con este matrimonio, Vlad se unió a la poderosa familia Hunyadi. Tuvieron 2 hijos juntos y con un hijo mayor y legítimo, formaron una familia respetada en la corte húngara. El extremista de antaño se había rehabilitado, convirtiéndose incluso en respetable a los ojos de la nobleza europea. En 1474, los otomanos, con el apoyo de 17.000 tropas valacas bajo el mando de Basarab III, intentaron conquistar Moldavia. Sin embargo, a pesar de su colosal ejército de 120.000 hombres, sufrieron una aplastante derrota a manos de Esteban en la batalla de Vaslui, en enero de 1475. Ante esa derrota devastadora, las fuerzas valacas no solo huyeron, sino que también se volvieron contra los otomanos, atacándolos y capturando sus estandartes de batalla, en un intento de demostrar la lealtad de Basarab hacia Esteban y los húngaros. Sin embargo, esa estrategia falló, y Esteban, ahora uno de los grandes héroes de la cristiandad, decidió que Basarab debía ser reemplazado por su primo, Vlad Drácula. Antes de que eso pudiera ocurrir, los húngaros exigieron que Vlad participara en una campaña en Bosnia, donde fue encargado de capturar la ciudad de Srebrenica de los otomanos. A pesar de haberse rehabilitado y ser respetado, Vlad no había perdido su astucia. Disfrazó a sus tropas húngaras como soldados turcos y entró en Srebrenica durante el día de mercado, sorprendiendo completamente al enemigo. Luego, Vlad quemó la ciudad hasta los cimientos, saqueó todos los bienes de valor y empaló a todos los turcos que encontró. Aunque los campesinos siempre habían amado a Drácula, los boyardos de Valaquia debían preguntarse qué les esperaba cuando Vlad regresara al poder. Esta vez, Vlad se alió con soldados de Hungría, Transilvania, Serbia y Valaquia, y su invasión fue coordinada con el ejército moldavo bajo el mando de Esteban, atacando desde el este. Sin embargo, Basarab contaba con el apoyo de 18.000 tropas otomanas y siguió una batalla sangrienta que podría haber ido en cualquier dirección. Finalmente,
Basarab fue derrotado y huyó con los turcos, lo que permitió a Vlad Drácula ser coronado voivoda una vez más. El regreso de Vlad al poder, aunque inesperado, fue recibido con euforia en toda Europa. Para muchos, él no era solo un líder, era un símbolo de esperanza, un baluarte en la defensa de la cristiandad contra la implacable amenaza otomana. Junto a su primo Esteban, Vlad parecía destinado a frenar el implacable avance de los turcos y tal vez incluso a revertir la marea de oscuridad que amenazaba con consumir a toda Europa. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. Apenas unas semanas después de su triunfante regreso, Vlad, el hombre que había infundido terror en los corazones de sus enemigos, encontraría una muerte tan repentina como trágica, dejando atrás un legado marcado por la sangre y el acero. Las circunstancias exactas de su muerte siguen envueltas en misterio. Una versión de la historia relata que los 2000 hombres de Vlad fueron emboscados por Basarab, quien había regresado con 4000 otomanos. Otra versión sugiere que Vlad fue asesinado en su campamento por un asesino turco antes de que el ataque ocurriera. Una de las versiones de la muerte de Vlad sugiere que fue confundido con un soldado otomano y paradójicamente terminó siendo víctima de su propia astucia al disfrazarse de turco. La leyenda de Drácula, por supuesto, parece exigir un final poético o trágico, pero la muerte en batalla de un soldado y caballero de larga data no es inusual ni sorprendente. Después de su muerte, su cabeza fue supuestamente reclamada por los genízaros y enviada de vuelta a Mehmed II, quien habría ordenado que fuera empalada en una estaca en Constantinopla. Sin embargo, esta narrativa parece casi demasiado perfecta para ser verdad. El paradero final del cuerpo de Vlad continúa siendo un enigma. De acuerdo con la tradición, su cuerpo fue hallado por monjes locales y sepultado en la capilla del monasterio de Snagov. Vlad Drácula fue contemporáneo de figuras más prominentes y exitosas, como Esteban el Grande y su gran adversario, el influyente sultán Mehmed. Todos estos hombres mantuvieron más poder durante más tiempo y ganaron más batallas que Vlad. Sin embargo, fue la disposición de Vlad a superar los límites de la conducta convencional lo que hizo que su historia, y no la de ellos, se convirtiera en leyenda. La muerte de Vlad III no borró su presencia en la historia. Al contrario, su leyenda creció aún más después de su muerte. Vlad, el Empalador, es recordado tanto como un héroe nacional que defendió Valaquia de invasores extranjeros como un tirano brutal cuya crueldad no conocía límites. En Rumanía, Vlad III es frecuentemente visto como un símbolo de resistencia e independencia, un gobernante que, a pesar de sus métodos extremos, luchó para proteger a su pueblo. Siglos después de su muerte, Vlad III encontró nueva vida en las páginas de la literatura gótica gracias al escritor irlandés Bram Stoker. En 1897, Stoker publicó la novela Drácula, que se convertiría en una de las obras más influyentes del género de terror. Aunque Stoker creó un personaje ficticio, se inspiró en la figura histórica de Vlad III para nombrar a su protagonista. El nombre Drácula, que significaba hijo del dragón y estaba ligado a la orden cristiana que Vlad III heredó de su padre, fue elegido por Stoker por su sonoridad exótica y sus asociaciones sombrías. Sin embargo, el conde Drácula de Stoker es mucho más que una representación de Vlad III. Es un ser sobrenatural, un vampiro que encarna el mal y el terror, diferente del Vlad histórico, que era un gobernante humano con todas sus complejidades. La obra de Stoker combinó elementos del folclore vampírico con la ya macabra reputación de Vlad III, creando una fusión única que solidificó la asociación entre Vlad, el Empalador, y el mito del vampiro. Esta dualidad entre héroe y villano refleja la complejidad de la historia y la manera en que los eventos y figuras históricas
pueden ser interpretados de maneras muy diferentes, dependiendo de la perspectiva. La leyenda de Vlad, el Empalador, intensificada por la transformación en el Conde Drácula, sigue cautivando y dividiendo opiniones, siendo al mismo tiempo un ejemplo de heroísmo feroz y de tiranía implacable. La historia de Vlad III, el Empalador, es un testimonio de cómo las figuras históricas pueden trascender sus vidas terrenales para convertirse en leyendas, mitos e íconos culturales. De príncipe valaco a tirano temido y finalmente a vampiro inmortal, Vlad III recorrió un camino único a través de la historia y la imaginación colectiva. Su legado, tanto en Rumanía como en el resto del mundo, sigue siendo un poderoso recordatorio de las complejidades del liderazgo en tiempos de crisis, de la delgada línea entre heroísmo y tiranía, y del poder duradero del mito en la cultura humana. Si esta historia despertó tu interés y quieres conocer más sobre otras figuras legendarias, suscríbete al canal, darle a like al video y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Hasta la próxima aventura.